Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, antes de comenzar la clase, quería hacer una pregunta. Yo le escribí por tu correo. Es que a mí no me aparece el tema, sino las cartas, profe, en las exposiciones. No sé cómo hago. ¿Y cuál era tu tema? ¿Cuál tema escogiste tú? No, tema no me aparece. Yo no Pues si escogí tema. no, pues no es que no te aparezca, sino que es que solo se escogían ustedes. Si no sale el tema, entonces es porque tú no estuviste en la clase que tocaba hacer eso. Sí, yo no estaba. Entonces ese día usted me puso a las cartas con María Fernanda. Y después, el semana pasado, sí, cuando usted estaba hablando, yo estaba averiguando el tema y no me aparece solamente las cartas. Por eso, ¿y tú con quién quedaste en el tema? No, el tema no tengo, sino tengo las cartas y yo Ah, sé que María por eso, Fernanda. amigo. Por eso, lo que te estoy diciendo es que no te apareces porque tú no estuviste en la clase. Entonces, pues si no estuviste cuando tocaba hacer eso, pues no te va a aparecer. Y, Entonces es y yo, responsabilidad tuya mirar con quién te haces con un tema. Pero ese trabajo lo debes hacer tú, Domingo. mm, Bueno, sí, pero entonces yo hablo con alguien de mi compañero o yo tengo que buscar un tema nuevo. no, un tema nuevo no. Hablar con algún compañero para Listo, saber perfecto. qué hacerte con él. Listo, ya eso es lo que quería. Bueno, ya voy a hablar con mi compañero. Gracias, profe. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muy bien. Vamos a tener ahorita, bueno, voy a terminar el tema que estábamos viendo la semana anterior del judaísmo en Pablo, complementando lo que presentó Lorenzo. Mm, Y luego vamos a tener tiempo para realizar un taller, bueno, que corresponde a nuestro segundo taller según nuestro cronograma. Pero les quiero pedir el favor que me den 5 minuticos mientras termino de organizar una cosa del taller y se los pongo en el cloud. Bueno, denme porfa 5 minutos. Si quieren, vayan, tómense una agüita mientras Listo, tanto. profe. Buenas noches, Buenas noches. Alexander, compañeros. ya eh, estamos esperando al profesor que está un momentico ocupado y Ruth, estamos esperando al profesor que está un poquito, está terminando un taller y ya seguimos la clase. Vale, muchas gracias.
Muy bien, gracias por su amable espera. Es que estaba haciendo una precisión en el taller que les estaba subiendo y ya lo tienen ahí en el Cloud Campus. ¿Pueden verificar si ya lo ven ahí? Me hacen el favor. Sí, profe, ya sale. Ok, gracias, María José. Ahí mismo, en ese archivo, en ese documento, que es un documento en Word, al inicio en el encabezado están las preguntas que deben responder. La lectura que deben realizar es ese mismo documento. Bueno, si ustedes se dan cuenta, son creo que 8 o 9 páginas. Recuerden que los talleres tienen que ver con la vida de Pablo, la biografía de Pablo. El primer taller que ustedes hicieron tuvo que ver con como hasta los 28 años, creo que decía la vida de Pablo. Esta segunda parte tiene que ver ya con la conversión de Pablo. ¿Listo? Desde que él se encuentra con Jesús en el camino a Damasco y como un año fuerte también en su producción, bueno, en su conversión cristiana, que va a ir muy de la mano con el proceso de creación también teológica. Esa lectura la deben realizar antes de responder las preguntas. Para ese taller, ustedes van a tener hoy y van a tener también la sesión de mañana. Bueno, para que no se afanen ahorita y de pronto no me presten atención por empezar a hacer el taller. No, 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 tranquilos, no se preocupen que voy a terminar lo que estábamos viendo hace 8 días y para que ustedes puedan prestar atención y van a tener tiempo de entregar hasta mañana en la noche. ¿Listo? Hasta mañana. Creo que les dejé hasta las 8 de la noche de mañana. Bueno, para que tengan tiempo, porque también son creo que 9 páginas de lectura, entonces es para que lo hagan pues con calma también. Voy a retomar el tema que estaba hablando Lorenzo y para eso voy a compartir mi pantalla. Creo que comencé a mostrar algo de esto en la sesión anterior con respecto el artículo que teníamos qué significa ver a Pablo dentro del judaísmo. Y ya están viendo allí mi pantalla. Sí, señor. Y entonces, déjenme, yo voy a retomar algunas cosas que mencionó Lorenzo, a precisar otras. Y recuerden que esto se complementa con lo que vimos también de Gálatas. Recuerden que Gálatas es una carta que aborda cuestiones relacionadas con esa tensión entre ser judío, seguir siendo judío, y ahora seguir el nuevo camino, que es el de Cristo. Esa tensión que se ve en Gálatas es también una tensión que se ve en la vida de Pablo. Mencionábamos esto, que el Pablo que muchas veces vemos es un Pablo que vemos desde el protestantismo, es un Pablo como muy antinomos, es decir, muy antiley, y eso es una fuerte herencia del protestantismo. Estas notas las saco de la lectura que tienen ustedes ahí, nuestra lectura número 2, que tiene este título en inglés, ¿no? ¿Qué significa ver a Pablo dentro del judaísmo? Por eso las páginas que aparecen aquí hacen referencia a páginas de ese artículo. ¿Cómo sería Pablo dentro del judaísmo? Pregunta la autora del artículo. Y entonces ella dice que para lograr eso hay que ver la ley judía. No, esto es muy importante. Prestenle atención a esto y ojalá traten de comprender lo que eso implica. Para lograr eso hay que ver la ley judía no como una categoría de la teología cristiana, que es como solemos verla, sino como un elemento de la antigua construcción de la singeneia, del parentesco o la familia judía. Esto me parece que es muy importante, esa nota que hace el artículo, porque nosotros cuando hablamos de la ley, por lo general hacemos una lectura cristiana de la ley. Nos acercamos a la ley, a la Torá, como cristianos, como personas que no son judías, pero no solamente que no somos judíos en términos étnicos, sino en términos teológicos, si se me permite esa expresión. No entendemos la ley de Moisés y lo que implicaba para un judío.
De ahí que entonces perdamos mucho, porque fácilmente las personas dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. No, es que ya no es la ley de Moisés, ahora es lo que vino a enseñar Cristo. Pero se nos olvida, como lo hemos dicho otras veces, que tanto Jesús como Pablo nunca dejaron de ser judíos y que no fueron, por lo menos Jesús en buena medida no se catalogó como cristiano, incluso el mismo Pablo también, sino que eh, cuando decimos cristiano me parece importante precisar ese encuentro con Cristo. Ese encuentro con Cristo lo tuvo Pablo, que es precisamente lo que ustedes van a leer ahora en este taller. Pablo se encuentra con Cristo, pero eso no quiere decir que él tiene una conversión así como nosotros. Hoy entendemos la conversión, sino que eso hay que entenderlo dentro del judaísmo, dentro de su tradición judía. Él tiene una conversión dentro del judaísmo y para esto hay que entender cómo está constituida la familia, la singeneia, ¿sí? La ley judía moldeó mucho el contenido del Evangelio de Pablo. Entonces, por eso leíamos en Gálatas, lo veíamos en la carta. Recuerden que vimos un video muy rápido nosotros también en la clase anterior de Gálatas. Y Gálatas capítulo 1 versículo 14 dice que en el judaísmo, está hablando Pablo en primera persona, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, Pablo fue un judío eh, formal, un judío practicante, un judío que, que también pues tuvo muchos seguidores. Muchos le copiaron a Pablo, por decirlo así, por el respeto mismo que le tenía. El oikos en el contexto judío, oikos traduce casa, ustedes lo saben etimológicamente, pero oikos hace referencia al hogar judío. Entonces la familia judía abarcaba mucho más que, por ejemplo, el marido, la mujer, el esposo, la esposa, los hijos. Los clientes, los libertos, los esclavos, incluso los muertos llegaban a ser parte de la familia, de la singeneia, hacían parte de este parentesco. Eh, de ahí que entonces el concepto de familia era un concepto amplio que tenía una doble dirección, tanto un componente horizontal, la relación con los otros seres humanos, pero también un componente vertical con Dios, ¿sí? Eh, Eso entonces nos debe llevar a nosotros a comprender que el judaísmo de Pablo no se entendía fuera de ese concepto de familia. Y eso también es importante tenerlo en cuenta cuando vemos a Jesús y cuando leemos a Jesús en los evangelios. Cuando Jesús hace unas expresiones a veces fuertes, diciendo, por ejemplo, el que no deja a su padre, su madre no puede ser mi discípulo, ¿se acuerdan de eso? Que en algún momento alguien le dice a Jesús, Jesús, te quiero seguir, déjame enterrar a mi padre, si no estoy mal, creo que dice la. Y Jesús le dice, no. No sé si recuerdan ese pasaje, no lo tengo presente en este momento. Pero eso es algo fuerte. Pues si es fuerte para uno, para nosotros, bueno, no sé para ustedes, pero para mí es fuerte. Que uno diga, Señor, déjame enterrar a mi papá, no que acaba de morir. Diga uno, no, sino sígueme, para uno eso es una cosa fuerte, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Es duro. ¿Cuánto más en ese contexto judío? Entonces, tanto en lo horizontal como en lo vertical, las relaciones eran jerárquicas. Y pues lo sabemos, ¿no? Que el texto, el texto bíblico a nosotros nos muestra esa jerarquía en términos también patriarcales, ¿no? El pater familia era el que estaba en
en la, eh, ¿cómo decirlo? Como en la parte más alta, perdón, de la pirámide, ¿sí? Era el que más tenía autoridad y por tanto todo dependía de él y le pertenecía a él. De ahí el texto a nosotros nos da dos términos bien interesantes, que es el término pistis y el término eusebeia. Y esos dos términos tienen que ver con pistis, ustedes saben que quiere decir fe, ¿no? Pero fe también entendida no solamente en términos de creencias, sino en términos también de confianza, en términos también de fidelidad. Y Eusebia en términos de piedad, la piedad. En ese sentido, entonces, tanto la fe, la fidelidad, eh, como la piedad se veían en las relaciones tanto horizontales como verticales en el marco de la familia. Sin en ella ya lo dijimos, parentesco, reunía dioses, tierra, idioma, costumbres, es decir, es un concepto amplio de familia. Por eso cuando nosotros decimos muchas veces, ¿cuál es la visión bíblica de la familia? Cuando usted lo dice, entonces ahí uno le devuelve la pregunta al estudiante de la Biblia y uno dice, ¿cuál es? ¿Cuál es esa visión de la familia de la Biblia? Porque la visión de la familia en el texto bíblico es compleja y en buena medida tiene que ver con esto que estamos viendo también. Es decir, la familia no es solo papá, mamá, hijos, la parejita, es la familia es una cosa compleja, donde tiene que ver las prácticas culturales, donde tiene que ver la tierra, donde tiene que ver las costumbres, donde tiene que ver todos esos elementos para los pueblos antiguos, en términos étnicos, en términos antropológicos, ¿sí? Todo eso se agrupaba en la fisis del pueblo, ¿sí? En la forma del pueblo, en, en lo que se veía también, ¿sí? Todo eso nos muestra, uno dice, este es un judío. Sino más en el Nuevo Testamento, pensando un poquito, sino más entre los judíos que hablan hebreo y los que hablan griego en el Nuevo Testamento, se ven diferencias solamente por los idiomas que enfatizan y que hablan ellos. Eh, Imagínese usted cuánto más con otros que ni siquiera pertenecen a eso. Por eso cuando los judíos se refieren a los que no son judíos y que la Biblia nos lo muestra muchas veces así, son expresiones fuertes, son expresiones duras, son expresiones de no solo, digamos, decir gentiles, sino gente que no tiene el mismo valor o la misma importancia muchas veces. Entonces, en tres cartas diferentes, aquí está la carta a los Romanos, Filipenses y la segunda a los Corintios, Pablo habla de su identidad étnica. Dice Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, enfatiza que él tiene un parentesco y una cercanía o pertenece a una familia, ¿sí? A una etnia, no a cualquier etnia por ahí, sino a la etnia judía. Entonces, esto es importante y aquí permítame poner esto precisamente porque en tiempos de Pablo ya había distintas modalidades de judaísmo. Nomás tenemos, hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Está un ejemplo, el ejemplo de Jesús. Otro ejemplo, el de Pedro. Otro ejemplo, el de Juan.
Otro ejemplo, la pluralidad que nos muestra el mismo Pablo. Entonces miren ustedes cómo no había una sola forma de entender el ser judío, pero entre los mismos judíos tenían unas formas de jerarquizar eso, ¿sí? Entonces, si bien no había una autoridad central para imponer algún estándar de comportamiento judío, unos helenizaron, otros no, unos aprendieron el otro, el idioma griego, otros no. Entonces, fácilmente uno encontraba que por un lado, unos estaban de acuerdo con la circuncisión, otros con el epispasmo. Esto hace referencia a la no circuncisión. Entonces uno podría encontrar ya precisamente Hechos capítulo 15, que dicen unos, miren, estos que supuestamente hacen parte de nosotros o van a caminar con nosotros, pidámosles esto, aquello y tal cosa. ¿Sí? Otros decían, no, 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 se tienen que circuncidar, no tienen que hacer. Entonces, esa variedad judía enmarca precisamente la variedad también del judaísmo en el Nuevo Testamento. Y eso ya nos lleva a nosotros también a entender que no hay un solo evangelio también en el Nuevo Testamento, sino que tenemos varias miradas del evangelio. ¿De qué depende eso? De cómo lo asimila ese grupo judío. En muy buena medida, los evangelios nos muestran cómo distintas comunidades y distintos grupos judíos asimilaban el judaísmo y entendieron el hecho Cristo en medio de ese judaísmo. Por eso usted escucha a los especialistas del Nuevo Testamento hablar de la comunidad de Mateo, la comunidad de Marcos, las comunidades juaninas, las comunidades petrinas, las comunidades lucanas, porque están haciendo referencia precisamente a esos distintos judaísmos que existen que existían en aquel tiempo. Entonces, cuando leemos a Pablo, dice el artículo, no es recomendable entender la ley de Moisés, la ley de Dios y la ley de Cristo como diferentes cuerpos de leyes. Eso es muy importante. Esa nota de esta autora me parece tremenda también, porque ella dice que todos son aspectos de la misma ley étnicamente específica, ¿sí? Es decir, el Evangelio de Pablo no es la contraparte de la ley de Moisés. Dígame usted si eso no es diferente a lo que muchas veces usted ha escuchado, sobre todo en teología protestante, que el Evangelio es en contra de la ley, ¿cierto? Que es común escuchar eso, les pregunto. Es común escuchar que el Evangelio va en contra de la ley, pero lo que la autora aquí nos está diciendo, que cuando uno mira a Pablo desde el judaísmo y como un judío, el Evangelio no es contraparte de la ley, de la Torá. El Evangelio de Pablo no está libre de la ley. No es que por un lado está la ley de Moisés, por otro lado los mandamientos de Dios y por otro lado la ley de Cristo. Y entonces Pablo se va por la ley de Cristo, ¿no? En esta lectura de Pablo dentro del judaísmo, eso el término en inglés es interesante, within, dentro del judaísmo, lleva a, nos invita a nosotros a hacer un ejercicio más esforzado para tratar de escuchar lo que Pablo decía como judío, no tanto como cristianos. No sé si me hago entender con eso que estoy diciendo. No tanto en términos de lo que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar, sino más bien en términos de lo que ellos oían allá, lo que ellos estaban acostumbrados en términos de la ley. Y esto va muy en línea con lo que enseñó Jesús. Recuerden que el mismo Jesús dice varias veces, yo no vine a quitar la ley, la Torá, vine a cumplirla. Y eso se convierte precisamente en un precepto también para comprender la Torá, no para abolirla o para quitarla. Permítame aquí leer lo que tenemos aquí. Ese judaísmo que es étnicamente esencialista, el cual es plural, diverso, ¿sí? Dentro de ese judaísmo se encuentra Pablo. Entonces dice la autora, ubicarlo dentro de este contexto histórico requiere desprenderse de muchas formas de pensar habituales, muy nuestras, sobre todo que estudiamos teología,
de ellas heredadas de la Reforma Protestante y de la Ilustración, dice el autor. Porque estamos acostumbrados a ver a Pablo en términos muy protestantes, donde la ley va en contra del Evangelio. Y mire lo que ella dice en el artículo: la ley no era lo opuesto al Evangelio. La ley, de hecho, era gran parte del Evangelio. No hay ninguna razón para suponer que Pablo dejó de vivir como judío. Si bien sufrió persecución, pues pasó lo mismo con Esteban, pasó lo mismo con Jesús, pero ellos no dejaron de ser judíos, pasó lo mismo con Jacobo, pasó lo mismo con Pedro, pero ellos no dejaron de ser judíos. Pablo no tenía una cristología moderna, dice la autora de este artículo. Pablo presenta una forma de judaísmo, Pedro presenta una forma de judaísmo, Santiago presenta una forma de judaísmo, Bernabé presenta una forma de... Pablo no era cristiano. No, y aquí esta nota es importante de la autora: no fundó iglesias. ¿En qué sentido? Porque nosotros lo entendemos muy en términos actuales, como el gran plantador de iglesias, el que abrió la nueva obra en no sé dónde, el que abrió tal. Recuerden ustedes que lo que Pablo hacía muchas veces, cuando él iba a otro lugar, que no fuera Palestina, ustedes recuerdan por dónde era que él comenzaba muchas veces el diálogo. ¿Qué lugar? La sinagoga, ¿no? La diáspora. En la sinagoga. Iba a las sinagogas. ¿Y por qué iba a las sinagogas? Pues porque era judío y ellos como judíos también estaban en esos lugares, pero en esos espacios él iba a dialogar precisamente a partir de... Esta expresión aquí: no fundó iglesias, es muy intencional de la autora, porque nosotros tenemos una connotación muy moderna de lo que es la iglesia. Para nosotros la iglesia es pues lo que es la iglesia, una institución, una denominación, pues, eh, y lo que vemos nosotros en, o sea, iglesias, yo aquí haría una precisión. Lo que pasa es que esto es la traducción de cómo está en el texto, pero yo haría una precisión allí y diría: no fundó iglesias como lo entendemos hoy, en términos cristianos. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Lo hizo en términos de eclesía. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Y eclesía, ¿qué quiere decir? O sea, lo que sí vemos en el Nuevo Testamento es eclesía. ¿Y qué es eclesía, Daniel? ¿Qué es eso de eclesía? ¿Qué quiere decir eclesía? Sara, ¿qué quiere Mm, decir eclesía? O Sebastián, o cualquiera. ¿Qué quiere decir eclesía? Asamblea de ciudadanos. Ujú. Es como, recuerden que el término eclesía es un término griego que viene del verbo kaleo. Kaleo es llamar. Entonces, kaleo tiene que ver precisamente, de ahí viene esa expresión de congregación muchas veces, aquellos que son llamados para ser parte de una asamblea, que se congregan, que se encuentran, ¿sí? Que tienen en común muchas cosas, de ahí palabras como koinonía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa eclesía es la que se nos muestra en Hechos, capítulo 2, capítulo 4, ¿sí? ¿Y cómo es esa eclesía en Hechos 2 y Hechos 4? Es una comunidad, por ejemplo, que comparte la vida, que adoran a Dios, que oran, que siguen las enseñanzas de los apóstoles, pero que también comparten los bienes, que si alguno tiene necesidad, ayuda al otro, acompaña al otro. Es decir, es una práctica del evangelio, ¿sí? Hechos es la continuidad del evangelio. En ese sentido es que hay que entender el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento, no con ese concepto que nosotros tenemos muchas veces de una institución más moderna que responde a unas características precisamente muy de este tiempo. Entonces, las preguntas que surgen es que si bien Pablo no era cristiano y siguió siendo judío, entonces, ¿qué es lo característico del hecho Cristo en su teología? ¿Qué es lo que le va a diferenciar? ¿Qué lugar va a ocupar Jesús
o el Cristo, si se quiere, o Jesucristo, en la vida y en la obra de Pablo, ¿sí? ¿En qué se convirtió él o a quién decidió seguir Saulo en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco? ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo característico? Claro, la respuesta sencilla, no, que recibió al Señor Jesús como su Salvador, como tal. Pues nada de eso dice el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo propio? ¿Sí? ¿Qué es lo propio? De hecho, el Nuevo Testamento no habla de recibir al Señor en el corazón, esas cosas. Habla de la importancia de confesar a Jesús como el Señor, eso es diferente, y seguirle como el Señor, eso es diferente. Pero ¿qué es lo propio? ¿Qué es lo característico? Porque no siguió siendo cualquier judío. Si bien estaba dentro del judaísmo, ¿qué fue lo característico de él? Pues bueno, la respuesta, la respuesta la tienen ustedes en su estudio teológico a lo largo de su carrera. No mentiras. Parte de la respuesta, lo que se espera que encuentren un poquito algo de eso es en la lectura precisamente que tenemos para este taller y en lo que vamos a estar viendo. Pero antes de darles tiempo para el taller, no sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta con relación a este tema. María Fernanda. Profe, es que no me quedó muy claro el tema de que Pablo no abrió iglesias, pero por ejemplo vemos como, no sé, a Timoteo o sí, como otros lugares en los cuales él como que mandaba a alguien, pues sí, como que no me quedó muy claro ese tema. Gracias por la pregunta, María Fernanda. Claro, pues no, todas las cartas de Pablo mencionan una iglesia. Corinto, Éfeso, Galacia, ¿cierto? Las iglesias de Macedonia, en Filipos, no sé dónde más. La cuestión es la idea o el concepto de iglesia. Y ese concepto de iglesia es muy interesante entenderlo en línea también con el judaísmo, precisamente. En el marco del judaísmo, ¿sí? Y cómo, claro, hay cosas que continúan, pero cosas que no continúan. Hechos capítulo 15 ayuda muchísimo, María Fernanda, a entender eso. Eh, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? O lo que dice el artículo, más bien, que yo estaba retomando cosas del artículo, es que Pablo no funda iglesias en el sentido moderno del término, de decir, ahora vamos a tener una iglesia cristiana. Y esta iglesia entonces se va a llamar la iglesia del Rey de Reyes, de los que se congregan en Corinto, ¿sí? Entonces, reuniones, domingos y tales a tal hora, jóvenes, sábados a tal hora, mujeres a tal hora. En ese sentido moderno, como lo entendemos o contemporáneo, lo cual no es algo malo, me parece también importante hacer esa precisión, pero ¿cuál es el sentido de eclesía en Pablo? ¿Cuál es el sentido de comunidad en Pablo? He hecho publicidad de este libro que tenemos acá en la biblioteca. La idea de comunidad en Pablo, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que entender estas iglesias o esas iglesias, porque vamos a ver que son comunidades muy diferentes a lo que de pronto hoy podemos entender que es iglesia, porque hoy la concepción de iglesia responde más a una concepción institucional, muchas veces casi que hasta empresarial incluso, y esa concepción de Pablo es una concepción, digamos, más natural, más orgánica, de compartir la fe en Jesús, vivir y compartir el seguimiento de Jesús y por tanto vivir la vida en esa orientación y con todo lo que ello implica. Claro, tú o cualquiera puede decir, pero es que eso es hoy lo que hacemos en las iglesias. Bueno, pues ahí es donde entra el tema, ¿no? Que obviamente, pues sí, uno no va a decir que no, solamente que hoy hay otros componentes antropológicos, otros componentes más culturales, otros componentes más religiosos que nos llevan a comprender el concepto de iglesia de una manera diferente. Entonces, lo que queremos decir con eso es que Pablo no fundó iglesias en ese sentido contemporáneo,
La tarea entonces es volver a mirar cómo y dónde está la respuesta. En las cartas de Pablo, precisamente. Entonces, recuerden, ¿cuál era un fin de las cartas? Hacer discípulos. Y ese hacer discípulos, ¿qué implicaba? ¿Y eso cómo se hacía? Bueno, la literatura paulina va a tener todo eso. La lectura que ustedes van a hacer ahora eh, aborda el tema de Pablo se encuentra con Jesús. Y entonces, listo, ahora, ¿qué pasa en Pablo? ¿Qué sigue en Pablo? ¿Qué continúa en Pablo? Pero ¿qué cambia también en Pablo? Y esos ejercicios nos van a ayudar a comprender un poquito más también estas preguntas. No sé si respondí la pregunta, de pronto no, María. Sí, profe, entendí el punto. Gracias. Bien. ¿Tienen otra pregunta? Profe, o sea, ¿Comentario? el tema es más de la forma que, o sea, el entendido del concepto de iglesia, ¿cierto? No, más del fondo, pues, todo lo contrario. O sea, Yo considero que es más una cuestión de fondo, por eso, o sea, el no tanto término, de forma. el entendido de nosotros del término iglesia por el momento en el que nosotros estamos y como se ha construido lo entendimos de una forma muy diferente a como él lo desarrolló. Exacto, sí, es la idea más bien. O sea, esa es como la Nuestra idea. idea, por ejemplo, nuestra idea, Daniel, es una idea muy influenciada por, por lo que ocurre en la iglesia a partir del siglo IV. Entonces, por poner un ejemplo puntual. Entonces, a partir del siglo IV, cuando el imperio se cristianiza, entre comillas ponemos esa expresión, por ejemplo, se le hace mucho énfasis a los templos, por ejemplo. Los templos paganos, a partir de la conversión de Constantino, los templos paganos se cristianizan. Vean que yo pongo todo eso entre comillas, ojalá estén viendo mi cámara. Y entonces, esa idea, Daniel, va a tener más fuerza hoy, por ejemplo, la idea del templo, que la iglesia gira en torno al templo, y el templo entendido como una casa muy importante, un lugar muy importante. Esa idea es muy post-cristiana, de hecho, muy post-Nuevo Testamento. ¿Dónde nosotros en el Nuevo Testamento vemos un templo? Lo vemos en el judaísmo. Y cuando Jesús se relaciona con el templo, los encuentros de Jesús con el templo no fueron tan chéveres. Los encuentros de Jesús con el templo fueron encuentros duros. Entonces, por poner un ejemplo. Pero a lo largo de la historia, Daniel, por eso es interesante conocer la historia de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia uno va viendo cómo la iglesia, que este es un tema muy interesante, la verdad. Miren, la iglesia se va organizando a partir del segundo siglo, es decir, después del Nuevo Testamento. La iglesia se va organizando de acuerdo a cómo el imperio romano se va organizando. Entonces, el imperio romano se divide en Oriente y en Occidente. La iglesia se divide en Oriente y en Occidente. El imperio romano en Oriente hablan griego, en Occidente hablan latín. La iglesia oriental habla griego, la iglesia occidental habla latín. Empiezan a salir los padres de la iglesia, los padres de Oriente y los padres de Occidente. Cómo se va organizando la iglesia, perdón, cómo se va organizando políticamente el imperio romano, así se va organizando también la iglesia a partir del segundo siglo. Y eso pasa a lo largo de toda la historia de la iglesia. Entonces pues surge la pregunta. Claro, yo sé que para nosotros de pronto lo que va a decir es bobada, pero es para que podamos entender como la fuerza de lo que estamos diciendo. Entonces alguien dice, pero ¿de cuándo acá tienen un papa? ¿Cierto? Uno dice, ¿por qué un papa en la Iglesia Católica? ¿De dónde sacan eso, siendo que en el Nuevo Testamento no está? Hay que mirar la historia de la Iglesia. Porque el lugar del papa va muy de la mano con el lugar del emperador romano. Entonces, la forma en que se organiza la Iglesia es la forma en que el Imperio Romano se desarrolla. Y eso estoy hablando solo del tiempo antiguo, pero durante toda la Edad Media es así. Luego de la Reforma Protestante también es así. Actualmente también es así. Entonces, a lo que voy, Daniel, es que
pues ampliando lo que teníamos en el artículo, es que el concepto de eclesía que tenemos no solamente en Pablo, sino en el Nuevo Testamento, es un concepto muy diferente al que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Ahora, con esto, recuerden que estamos en clase de teología, ¿no? O sea, estamos en clase del Nuevo Testamento de teología. No es que usted entonces diga, no, no voy a ir más a mi iglesia, porque el profe me dijo que eso no es la iglesia y no sé qué más. Entonces, voy a tener un grupo en mi casa y a orar en mi casa nomás y ya no vuelvo, no voy a dar mis diezmos en la iglesia porque es que eso, no, 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 yo no he hecho nada de esas cosas. Recuerden que estamos en un espacio de aprendizaje bíblico y teológico, ¿no? Y eso hay que saberlo interpretar, hay que saberlo leer, hay que saberlo poner en práctica, ¿no? No dejemos de congregarnos, no dejemos de hacer parte de la comunidad de la cual hacemos parte, de servir con los dones que servimos. Como usted entiende la fe, siga así, por favor, no vaya a cambiar. Pero lo que estamos haciendo aquí es teniendo momentos de reflexión teológica a partir del texto bíblico. Y recuerde que usted está estudiando teología. Entonces, ¿para qué se metió a estudiar teología? Sebastián, señor. Sí, profe, creo que este tema se complementa en teología sistemática. Estamos viendo eclesiología y precisamente hablábamos de los gobiernos que ha construido o el tipo de gobierno que ha construido la iglesia a lo largo del tiempo. Yo lo veía también como una crítica a evaluar el gobierno que tenemos hoy en día y a replantear muchas cosas y espero que este tema también, en la medida de hacer la lectura y el taller, lleve a replantear cómo también Pablo como un líder judío, ¿no? Y qué significa hoy en día el ser líder de una iglesia y cómo lo fue Pablo en su momento. Yo creo, Sebastián, que esa es la idea precisamente, o una de las ideas fuertes en esto. Y es que, pues, de ahí la importancia de volver al texto bíblico, de volver al Nuevo Testamento en este caso, de volver a las cartas de Pablo. Ese ejercicio que nosotros estamos haciendo es volver a las cartas de Pablo. Y la idea es que veamos eso allí, es decir, que es como carretas y estamos viendo, estamos, por ejemplo, desaprendiendo algo, y es que Evangelio y ley en Pablo no van en contra. Hay que entender ahora la hermenéutica de Pablo, de lo que es la Torá, hay que entenderla, hay que comprenderla, pero no como algo necesariamente opuesto. Entonces es el ejercicio. Y si están viendo ustedes eclesiología, totalmente van a mirar que hay muchas cosas que, que, que es necesario volver a mirar en el Nuevo Testamento para volver a tener unas eclesiologías más de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Daniel, estabas pidiendo la palabra. No, que digamos entiendo que, no sé, el concepto de iglesia como que es muy propio de la época en que se esté viviendo y parte tal vez de la interpretación que en cada momento de la historia como que se va haciendo y se va ajustando ese tema, ¿sí? O sea, Sí, porque digamos que, no sé, hace tiempo escuchaba algo que la iglesia es esclava como de la época, del momento en que está viviendo, que se me olvida la frase, pero digamos que lo vería en esto también un poco eso. O sea, esta época requiere ciertos retos y ciertas formas para poder hacer la labor de iglesia, ¿sí? Y digamos que para poder entender la iglesia del primer siglo sí necesitamos sumergirnos en el entender mucho del judaísmo, porque esa es la construcción de lo que nosotros recibimos. Desde ahí se empezó a construir y ya pues lógicamente empezó bueno, no sé si está bien decir mutar o transformarse o cambiar acorde a su época. sí, ese ejercicio es el que hay que hacer, Daniel, es mirar, claro, estamos en otro momento histórico, ¿cierto? Estamos en otro tiempo, hay otras necesidades, hay otras preguntas, hay otras costumbres, otras realidades. Desde acá nosotros tenemos desafíos, claro, y entonces uno pregunta, ¿qué será ser iglesia hoy? En Colombia, no sé dónde está usted,
¿Qué es ser iglesia de acá? Pero ahí entonces es necesario volver al Nuevo Testamento para mirar como la esencia de... Hay un libro, yo no sé si lo tenemos acá en la biblioteca, se los recomiendo, ¿saben? Ustedes que están viendo eclesiología, se llama Ser Testigos de Jesucristo. Alguno de ustedes que le gusta y sabe piratear y toda esa vaina, de pronto encuentra por ahí ese libro. Pero el libro se llama no dije quién, dije de pronto alguno de ustedes, se llama Ser Testigos de Jesucristo. Ese libro es un libro que yo les recomiendo mucho de eclesiología. Es un libro, me parece muy bonito, muy acertado, donde nos dice qué es ser iglesia según el Nuevo Testamento. Ser testigos de Jesucristo. El libro yo lo tengo en físico. No sé si se consiga, seguramente ya lo acabaron de descargar ustedes. Entonces, si esto me dicen el autor, que es que no tengo presente el autor ahorita, y yo lo busco a ver. Darrell Gooder, creo, ¿no? Sí, señor. Ya le pueden decir ahí a Lorenzo Morgan, Producciones, Ediciones, perdón, Lorenzo Morgan, Ediciones, que se los facilite. Ese es el libro. Es un libro muy, a mi parecer, ese libro lo leí hace harto y lo leí, vean que no lo leí en términos académicos, no lo leí para una clase ni para, lo leí en términos pastorales, lo leí pensando en mi iglesia y me pareció bellísimo. Y es un libro que hace una eclesiología muy acertada de acuerdo a lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Se los recomiendo. Muy bien, ¿tienen otra pregunta, comentario? ¿Cómo vamos, Ruth? Profe, ¿me podría recordar el nombre del libro de Pablo en el judaísmo? El que está Eh, en la biblioteca de la universidad. Míralo, este aquí, este libro es La idea de comunidad de Pablo. ¿Alcanzas a leer ahí? ¿Alcanzan a verlo ahí? La idea de comunidad de Pablo, el autor Robert Banks dice. Este lo consiguen en Unicimes, no tienen que ir a Lorenzo Morgan Ediciones para conseguir. No, mentira, Lorenzo, es molestando. Eh, Lorenzo, señor. Profe, tengo una pregunta con respecto a la segunda lectura que usted nos dejó, el de donde sacó mucha la información de hoy. ¿Eso nosotros tenemos que hacer como a reading report de eso o no? No, 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 señor. No, no, no. No, esa te servía sobre todo a ti para tu presentación. Y pues es para los demás, para que complementen este tema, pero no, no hay que hacerlo. Muy bien, muy bien. Les animo a que vamos a dejar allí y como les decía al inicio, ya tienen el taller para que lo realicen. Respóndanlo y si no lo alcanzan a terminar hoy, que yo estoy seguro que no lo alcanzan a terminar, les dejé abierta la plataforma hasta mañana nuestra clase. ¿Listo? Bueno, eso quiere decir que entonces mañana no vamos a tener este espacio. Usted lo puede tomar para realizar el taller en caso de que necesite más tiempo. ¿Estamos claros? Sí, señor. Y antes de irnos, recuerden que de hoy en 8 días no tenemos clases, se los doy libre para que ustedes puedan descansar. Bueno, eh, y de hoy en 15, no les puedo dar más descanso, pero entonces de hoy en 15 vamos a tener la primera carta a los Corintios. Cristina Heredia está a cargo de eso. Y tenemos un tema. Edward y Henry, ¿están por ahí? Edward y Henry. Bueno, el tema que tiene Edward y Henry, que creo, no ve- Sí, profe. ok, el tema que tiene es Henry, a Edward no lo veo, es Pablo y el mundo griego. Miren, es que Pablo es tan impresionante
que este mismo rollo que hemos problematizado de Pablo en el judaísmo, ahora lo vamos a problematizar, pero con los griegos. Ahora vamos a mirar eso con los griegos. Voy a ver si les envío una lectura que les pueda orientar en eso. Bueno, Henry. Henry. Bueno. Sí, señor. Bueno, voy a ver si les envío una lectura que les pueda orientar en eso. Yo vi que tú me escribiste algo, Henry. Si quieres, ponme un correo con eso que tú me pusiste y yo te respondo por el correo. Bueno, Henry, con algo que tú me comentaste por ahí. Bueno, sí, señor. Vale, ponme un correíto. Entonces, para resumir, taller hoy, mañana me lo entregan hasta las 8 nomás está abierto. Porfa, miren que tienen buen tiempo, ¿no? No que, ay, profe, no alcanzamos. Ay, es que ahí tienen buen tiempo. 2, en 8 días, tómenselo libre. 3, en 15 días nos volvemos a encontrar y vemos la primera carta a los Corintios, pero empezamos a mirar el tema de Pablo y el mundo griego, que eso es una cosa también tremenda y bellísima. Vamos entendiendo un poquito de lo que se trata la literatura paulina, las cartas paulinas, sí, van comprendiendo un poco, ¿creen que sí? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias por su participación. Dios les bendiga. Chao, chicos. Gracias, profes. Chao, Gracias, profe. profe. Gracias.